Hola a todos, saludos cordiales nuevamente con ustedes para un nuevo episodio de Hablemos de Floricultura, el programa de Expoflores para conocer el maravilloso mundo de las flores, lo que hacen nuestros productores, cómo progresan, cómo surgen nuestras fincas y por supuesto abordar la necesidad de la sostenibilidad, de buenas prácticas, la certificación, que ha sido el tema que justamente hemos abordado en el episodio anterior y que hoy vamos a continuar justamente en esa línea. Un proyecto, Hablemos de Floricultura, que cuenta con el gentil apoyo de Yara Ecuador y de Impropac. Continuamos con este tema que lo abordamos en el episodio anterior y que tiene que ver con la certificación Flor Ecuador. Como siempre, gracias a Andrea Contreras, quien es técnica especialista de Expoflores. Andrea, bienvenida. Gracias, Fabricio. También qué gusto volverle a tener a Diego por acá. Claro para que sí. sobre nuestra certificación, que nos faltó algunos temas importantes. Algunos temitas, ¿no? Ya vamos a abordar por ahí. Quiero agradecer nuevamente la gentileza de Diego Ucros, presidente de la Comisión Flor Ecuador, que está acá con nosotros. Diego, bienvenido, muchas gracias. Gracias por estos minutos y por dedicar este tiempo. A ver, yo había dejado para este episodio algo que Andrea comenzó a explorar en el episodio anterior y que tenía que ver con las herramientas de la certificación. ¿A qué herramientas te referías en aquella ocasión que yo te dije, no, déjalo para el próximo, para poder tener mayor condumio y seguir con la charla, por favor? Claro que sí. Bueno, como mencioné, la certificación Flor Ecuador, más allá de ser el cumplir 195 requisitos de los que te aplique, ha integrado ciertas herramientas para facilitar ese cumplimiento y para que tú tengas mayor información y pues utilices a la certificación Flor Ecuador como una herramienta de toma de decisiones. ¿Cuáles son esas herramientas? Empecemos por el tema de huella de carbono. La calculadora de medición de huella de carbono es una herramienta integrada a la certificación Flor Ecuador que te permite calcular cuánto emites de gases de efecto invernadero. Es un tema bastante técnico, es un indicador ambiental. ¿Le puedes aterrizar un poquito? Sí. A ver, aterrizar un poquito hasta para yo entender. Sí, es un indicador que te exige ya todos los mercados, especialmente la Unión Europea, que es saber cuántos gases de efecto invernadero estás emitiendo por la producción florícola, en este caso. Estas calculadoras normalmente, si tú contratas por fuera, tienes un costo aproximado de $12,000 a $15,000 del año de medición. Y en esta ocasión, pues, Expoflores ha hecho un esfuerzo a través de Flor Ecuador muy importante de estandarizar inclusive la medición de ese indicador a todas las fincas florícolas. Es un paso importante, primero porque tienes un alcance a la organización, es decir, mides dentro de tu organización la emisión de gases de efecto invernadero, y porque puedes compararte contra fincas, en promedio, no contra una finca en particular, sí contra tu regional y contra el sector promedio en general. Esa es una herramienta bastante útil porque estamos buscando con el Ministerio de Ambiente validar la metodología, porque es una metodología internacional la que estamos utilizando, para empezar a medir, después a reducir y después a compensar dentro del programa Ecuador Carbono Cero. Es un proyecto súper interesante que tiene atada una herramienta de la certificación. Pero tienes que tener el aval del Ministerio del Ambiente. Tienes que tener el aval del Ministerio del Ambiente, estamos trabajando en eso. ¿Hay interés en el Ministerio del Ambiente? Sí, correcto, tenemos un convenio que estamos próximos a renovar para poder incluir esta evaluación. Finalmente, el procedimiento va a seguir siendo el mismo. Tú aplicas al programa Ecuador Carbono Cero, el ministerio te otorga todo el procedimiento como tienes que cumplirlo, tú contratas a un externo para que evalúe tu medición, solo que la medición se haría a través de la calculadora de Flor Ecuador. Qué interesante, ¿eh? Súper interesante. Y es una herramienta sin costo para nuestras fincas certificadas. Ya le pregunto a Diego, ¿qué le parece estas herramientas que acaba de explicar Andrea Diego? Hay una serie de cosas que cualquier finca podría hacer sola. Y uno dice, ¿por qué no lo hago yo sola? Tener mis contratos de trabajo. Sí, y miro la ley y la conozco y lo hago. Sin embargo, hay otra serie de cosas que evidentemente son muy técnicas, como esto de huella de carbono, que desde un punto de vista individual yo creo que el porcentaje de éxito sería muy cercano a cero, por la misma comprensión del tema y por la misma escala que se genera en este tipo de asuntos y por la interacción nuevamente que hay con mercados. En huella de carbono, yo no sé cuántas metodologías hay. Todo el mundo habla de la huella de carbono. Y casi nadie tiene ni idea qué es la huella de carbono. Por eso yo le pedí a Andrea que aterricemos el concepto, porque creo que todos hemos escuchado huella de carbono, todos.
Igual que los términos sostenibilidad, Sí, sustentabilidad, sí. y no creo que todos tengamos una certeza del significado de ese término. O cosas tan sencillas como responsabilidad social, Social. va a tener tantas respuestas como a gente le pregunte. Entonces sí hay que profundizar y sí son temas que son mucho más viables de manejar en cierta escala y sobre todo son mucho más medibles para poder tener una respuesta ante la sociedad y ante los mercados. Desde la presidencia de la comisión, que es el espacio que usted lidera, ¿qué esfuerzos se han hecho y cuáles son los siguientes pasos que tienen previsto hacer para fortalecer la certificación, Diego? Yo creo que la presidencia es más un órgano consultivo, realmente la responsabilidad directa está en Expoflores, en esto ha estado muy metido Alejandro, había estado y está muy metida Andrea, ahorita está Lu, sin embargo es preguntarnos todos los días para qué queremos, hacia dónde vamos, cómo interactuamos, no solamente con nuestros mercados, sino también con nuestros competidores y amigos. Muchas veces cada país tiene sus propias certificaciones, en esto nos ha pasado en el caso de Colombia, donde hay sinergias, pero también hay puntos que tienden a veces a ser conflictos. ¿Ese es nuestro competidor más, digamos, más cercano, más fuerte o no? Sí, claro. Por la cercanía. Es el vecino y es el que tiene condiciones de producción relativamente similares, aunque es muy interesante, no necesariamente los mismos mercados. Colombia es muy orientado en el caso de rosas hacia Estados Unidos, 75-80% de la rosa colombiana va a Estados Unidos. Ecuador tiene una participación importante de Estados Unidos, sin duda, pero porcentualmente tenemos mayor presencia en Europa, mayor presencia en Asia, hay diferentes composiciones de mercados. Sí. ¿Algo que agregar ahí para...? Sí, yo creo André. que tenemos que complementar las herramientas de Flor Compleméntele. Ecuador. No solo tenemos el tema de huella, tenemos, cuando tú registras la información para huella, tienes un sistema de benchmarking de uso de, por ejemplo, agroquímicos, de uso de fertilizantes, de indicadores sociales como la relación hombres y mujeres, la edad de los trabajadores, que te ayudan a revisar en qué estado estás tú como organización también, ¿no? ¿Cuál es la gestión que estás realizando? Tienes otros indicadores más ambientales como el consumo de agua, por ejemplo. Sabes que el consumo de agua nos permitió tener un acercamiento con el Ministerio de Ambiente para certificar a nuestras fincas con el reconocimiento Punto Azul. Y hemos certificado 5 fincas y seguimos certificando a otras en este proceso gracias a las mediciones que las fincas están ingresando en la plataforma. Esa es otra de las herramientas. Tienes también el monitoreo de calidad de vida, que es un sistema que te permite conocer las condiciones socioeconómicas de tus trabajadores para que puedas tomar decisiones más acertadas sobre qué proyectos de responsabilidad social o qué proyectos inclusive de tipo ambiental puedes aplicar, pero con una visión mucho más aterrizada a la realidad del... ¿Podrías poner un ejemplo de esto? Me parece interesantísimo. Claro que sí. Se conozcan las condiciones socioeconómicas de los trabajadores y con base en eso aplicar políticas de responsabilidad social. ¿Puedes poner un ejemplo? Claro que sí. Nuestra herramienta utiliza este famoso semáforo de la pobreza. Es una metodología desarrollada por Fundación Paraguaya. Tiene alrededor de 52 indicadores que miden en ciertas dimensiones las condiciones del trabajador. Por ejemplo, si tienes cuáles son los ingresos económicos, porque a veces el salario no alcanza realmente, porque ya te das cuenta que están endeudados en un súper televisor en créditos económicos. Entonces el salario que reciben, que es bastante, son casi $450 mensuales, no les alcanza. Entonces, cuando tú haces una medición como organización, un ejemplo, por ejemplo, es el tema de los ingresos. Te das cuenta que el 80% de tu personal tiene endeudado el 70% de su salario, es decir, le queda el 30% para sobrevivir. Entonces, ¿qué decisión toma la organización? Oye, vamos a hacer un proyecto de capacitación de finanzas personales. Eso te decía educación financiera, ¿no? Correcto. Entonces, cada persona hace su mapa de vida.
En su mapa de vida, con los colores del semáforo, va identificando cuáles están en rojo, cuáles están en amarillo y cuáles están en verde. Lo ideal es llevar a todos los rojos y amarillos hacia el verde y seguir trabajando. Y priorizar ciertas acciones que están en las manos de los trabajadores y de sus familias y después ya priorizar como organización. La ventaja de esta metodología es que no lo ves como persona, lo ves como familia. Y ese es el valor agregado de esta herramienta de Florecuador. A la final tú puedes mejorar las condiciones de tus trabajadores, tal vez haciendo proyectos tan simples, por ejemplo, campañas de prevención del cáncer de mama, que muchas empresas ya lo están haciendo. Si ustedes pueden ingresar a la página de Florecuador, pueden revisar todos los proyectos de responsabilidad social que se han levantado gracias a la herramienta del semáforo de la pobreza. Me parece espectacular esa explicación que ha generado Andrea. Y con base en eso le pregunto a Diego, ¿cómo perciben? ¿Cuál es la sensación que tienen los trabajadores de una finca al momento de estar certificados? O sea, ¿qué valor encuentran los trabajadores de la finca al conocer que está esa finca certificada? Yo creo que en general les gusta, se sienten bien, aunque la certificación como tal, el sello como tal, pasa a ser relativamente secundario cuando cada uno lo ve en su propia realidad. Complementando un poquito lo que decía Andrea hace un momento, esto de los semáforos tiene un concepto muy interesante porque es cambiar la visión asistencialista hacia unos grupos de población a un sistema de gestión de ellos mismos. Entonces, no es que venga y yo miro, le tengo que dar carro, casa, beca, sino le permite hacer su diagnóstico a nivel familiar y le permite decir, puede que haya algunas herramientas externas, pero la mayoría son internas del mismo núcleo familiar para ver cómo se organiza y cómo lo hace. Yo creo que en esto hay las campañas de cáncer de mama que están metidas o no metidas dentro de este proyecto. Yo creo que hoy en día lo puedo decir con mucha firmeza y tal vez así lo confirmen las cifras de Seguro Social, los avances que tenemos en la florícola sobre el cáncer de mama, la detección temprana de cáncer de mama, es impresionante. Impresionante, es decir, ya no hay una persona como le pasaba hace mucho tiempo, hace no mucho tiempo, que se muera en cáncer de mama o que le avance, no. Todos los sistemas de salud se detectan súper a tiempo. Entonces, en esto más que decirle, óigame, la persona está saliendo feliz y decir, tengo un sello Florecuador, no, estoy dentro de un hablamos de estos beneficios seguro. Hablamos de estos beneficios tangibles para la vida personal en el día a día del trabajador y de su familia. Sí. O dentro de la cotidianidad, ¿no? Tener en cuenta que el menú que está teniendo a la hora del almuerzo es un menú equilibrado. Que le guste o no le guste, tiene sus vegetales, claro, tiene su proteína. Tiene vegetales, su fruta, proteína, carbohidrato. Le baja un poquito. Oiga, no, a mí me ha costado, pero yo ya le he bajado un poquito al carbohidrato, le cuento, pero hago yo orden, ¿no? Vegetales, proteína y algo de carbohidrato. Pero ese es el valor nutricional que también se aplica en las fincas. Es una combinación de cosas. Y a uno les va a influir más es el cuidado de los niños. Es decir, hay grupos de estos donde, otro que se me olvidaba, es impresionante lo que ha sido todos los trabajos que se hacen para los temas relacionados de violencia contra la mujer. Pero impresionante cómo se empodera la gente. ¿Y sabe por qué es importante eso que está diciendo? Sobre todo porque los índices de violencia en la ruralidad son alarmantes, ¿no? Pero yo creo que en el caso de las florícolas tienen una disminución. No, pero por eso cito lo interesante de lo que usted ha señalado, Diego, porque esos índices a nivel rural, a nivel general, son realmente alarmantes. Incluso en la pandemia esos índices se dispararon, pero estratosféricamente. Y aquí estamos hablando de un sector que con base justamente en esto que nos está señalando, experimenta una disminución de esos índices, lo cual me parece muy positivo. Y donde un poco más del 50% de nuestros empleados son mujeres.
Entonces, sí, es relevante, sin duda. Mire usted lo de las mujeres, 50%. ¿Tú qué puedes aportar ahí sobre esa presencia femenina? Es súper interesante el tema en la floricultura. Yo creo que lamentablemente ha disminuido un poquito ese porcentaje por todo el tema de leyes y demás. Creo que eso también lo hemos venido conversando. Pero somos un aporte bastante importante hacia la floricultura, la mano de obra femenina. Hay muchas mujeres cabezas de hogar que lideran sus hogares y que gracias a la floricultura pues han logrado también educar a sus hijos. Sí, o sea, es súper interesante el tema de mujeres dentro de... A mí me parece una maravilla lo que me acaban de comentar. Yo debo felicitar obviamente lo que se está haciendo en ese sentido, porque a nivel social creo que es un muy buen ejemplo que debería ser replicado por todos los sectores productivos de nuestro país. Ahora, para no desviarnos, ¿qué retos, y le pregunto primero a Diego, luego a Andrea, enfrenta el esquema Florecuador en su posicionamiento internacional, de aquí hacia el futuro? El reconocimiento. Así es, el reconocimiento, el que haya un valor comercial, por supuesto, en ese reconocimiento, pero que ese valor comercial sea respaldado, porque detrás hay gestiones que llevan a que ese producto, a que si yo le regalo una rosa a mi enamorada, mi señora, mi mamá, lo que sea, hay mucho mayor significado que simplemente algo que se cortó y que le llegó, sino hay un significado importante detrás de eso. Pero sí es muy importante internacionalizar y hacer reconocer el sello en los mercados que más nos interesan. Yo creo Andrea. que eso sería. Sí, definitivamente a nivel internacional todavía tenemos mucho por lo que trabajar. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Florecuador, normalmente su certificación, sus requisitos son actualizados permanentemente. Hemos venido trabajando de acuerdo a un cronograma. Obviamente hay ciertas circunstancias en las que nos toca... Retrasar un poco, me imagino. No, más bien adelantarnos. Es decir, porque ya veníamos trabajando en una versión de Florecuador Plus, pero lo que estamos haciendo ahora es un poco adelantar esa versión que la teníamos planificada para el 2028 para sacarla en este año, por ejemplo. Por sí las exigencias de los mercados internacionales y porque hay una necesidad de nuestras fincas en contar con con una herramienta un poco más adaptada a las exigencias internacionales. Yo creo que ese es el reto un poco más complejo que tenemos ahora, pero también tenemos el reto que siempre nos hemos marcado desde el principio, que es integrar a todas las empresas a la certificación Florecuador a través de las buenas prácticas agrícolas. Como Florecuador tenemos un reconocimiento con las BPAs de de agrocalidad. Las BPAs es una certificación del gobierno que no tiene costo. Las BPAs son las buenas prácticas ambientales, ¿no? Agrícolas, perdón. Ajá, que fomenta agrocalidad con el Ministerio de Agricultura y que en realidad deberían ser obligatorias para la exportación. Es lo que dice la normativa local. Si tú quieres exportar productos, tienes que obligatoriamente obtener la certificación BPA. En este caso, nosotros tenemos un reconocimiento con ellos. Todas las fincas que están certificadas Florecuador automáticamente tienen las buenas prácticas agrícolas. Por un canje de certificado, digamos, en el sistema guía de agrocalidad, pero no viceversa. Es decir, una finca que es BPA no es Florecuador porque tenemos un nivel un poco mayor de exigencia a nivel de criterios de cumplimiento. Entonces, ¿cuál es el reto ahí? En este momento estamos desarrollando ya un modelo de certificación del pequeño productor a través de las BPAs de agrocalidad, empatando hacia la certificación Florecuador. Es un reto bastante interesante, ya estamos empezando algunos pilotos para certificar a los pequeños productores y es un reto de este año que seguramente lo vamos a concluir pronto. Diego, ya en la recta final de esta charla, ¿qué mensaje le daría usted a las fincas que aún no forman parte de la certificación Florecuador para que se sumen, para que se motiven, para que expresen su interés en hacerlo? Finalmente, primero la invitación cordial a que se unan, porque este es un tema realmente que se nos vuelve universal, y insistir en que ojalá llegar a todos, aunque no sean miembros necesariamente de Expoflores. Esto no es un club que excluye, sino es
una invitación que incluye a todo el que sea floricultor, punto. Esa es, yo soy floricultor y quiero cumplir con una serie de parámetros mínimos que sean reconocidos local e internacionalmente, bienvenido. Ni siquiera es un tema de costo, es un tema de convicción, es un tema de país. Es un tema de decisión. No, pero también un tema de país, porque si no estamos en algún momento cumpliendo ciertos requisitos, el malo no soy yo, el malo es la floricultura del Ecuador. Si hay un caso que Dios no quiera sucede fuera de los parámetros, los malos somos todos. Sí. ¿Sí? Si nuestra carga se contamina en algún momento con droga, donde hay tanta riesgo en ese momento, es la floricultura ecuatoriana, no es Andrea ni soy yo. Entonces sí es una invitación a que nos unamos, y esa unión sin duda hace la fuerza y a todos nos va a ir mejor. Y ve a Flor Ecuador como una herramienta para diferenciar a nuestro país respecto de nuestros competidores en los mercados internacionales. Yo creo que cada país tiene su certificación, y lo ideal es que cada uno la tenga. Son parámetros en términos generales más o menos similares. Lo que se audita, certifica, entonces la tiene Colombia, la tiene Kenia, la tiene cualquier país productor. Lo importante es que haya un alineamiento global hacia los mismos temas sociales, ambientales, de los que estamos hablando en este tipo de certificaciones, y que simplemente al estar comprando sé qué hay detrás de eso. Correcto. Y cierro con Andrea. ¿Tú cómo le ves esta misma pregunta? ¿Lo ves como un elemento diferenciador, atractivo para los mercados internacionales? Sí, definitivamente. Tenemos mucho trabajo en el tema de reconocimiento. Es un hecho. Estamos trabajando ya en el reconocimiento de la certificación Flor Ecuador en el nivel plus, que estamos trabajando en estos días. Pero si nosotros logramos ese reconocimiento, sería un valor agregado grandísimo para la certificación, que ya venía haciendo un trabajo bastante interesante con todas las herramientas que te mencioné. Y sí, realmente se puede convertir en un diferenciador importante para la floricultura. Yo creo que ese es el mensaje al final de esta charla doble que hemos tenido en los 2 últimos episodios de Hablemos de Floricultura, sobre la importancia de la certificación y la certificación Flor Ecuador. Quiero agradecer a Diego Ucros, que se ha tomado el tiempo en 2 ocasiones de acompañarnos en nuestro espacio. Gracias, Diego. Muchas gracias. Él es presidente de la Comisión Flor Ecuador, y como siempre la compañía tan enriquecedora y el conocimiento de Andrea Contreras Expoflores. Andre, muchas gracias. Fabricio, muchas gracias. Diego. La certificación Flor Ecuador no es solo un sello, es una visión de futuro para todo el sector. Gracias a nuestros invitados que han estado acá con nosotros, ayudándonos a entender cómo funciona esta certificación, y por supuesto a partir de este ejercicio comunicacional que estamos generando desde Expoflores, motivar a las fincas, a nuestros floricultores a que se suman a esta gran apuesta por la certificación Flor Ecuador. Les invitamos a que nos sigan en Hablemos de Floricultura como Expoflores, visitando nuestros perfiles en Spotify y en YouTube. Allí van a encontrar este y todos los episodios de Hablemos de Floricultura. Soy Fabricio Vela y será hasta una nueva oportunidad. Un abrazo.